tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Evangelio Reino Tele. Yo soy la pastora Rocío González del programa de la Reina a la Restauración. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estarse conectando a través de estas líneas de comunicación, a través de YouTube, a través de Facebook. Te damos las gracias por estar compartiendo estos videos que estamos trayendo. Y bueno, este día voy a estar hablando acerca de un tema que va a ser de edificación para tu vida. El tema de hoy: no te muevas de la casa del pan. No te muevas de la casa del pan. ¿Quién quiere moverse de la casa del pan cuando no hay pan en otros lugares? Estamos pasando por una situación difícil hoy en día, una situación que está tomando no solo la población, no solo la ciudad, sino el continente completo. Los 5 continentes estamos en una situación catastrófica, momentánea quizás, por causa de un problema que nos incumbe a todos, el coronavirus. Y muchos de nosotros estamos pasando por una situación que no sabemos qué hacer y cómo hacer y por qué hacer y qué podemos hacer, y estamos dentro de nuestra casa. Pero hoy, dentro de la casa, yo quiero entrar a tu hogar y darte a ti este mensaje que es de edificación para toda persona que está viendo esta casa. Te doy gracias. Así es que si tú me puedes acompañar al libro de Ruth, vamos a estar leyendo la Ruth número 1, y vamos a estar leyendo del 1 al 4, porque vamos a empezar a desarrollar este tema. Permíteme leerte esto. Aconteció en los días del gobernador de los jueces que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedaron ella y sus 2 hijos, hasta el 3. La palabra de Dios dice que aconteció un día que el gobernador de los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Qué tierra? En la tierra de Belén, Belén de Judá. Quiero decirte que la palabra Belén de Judá en hebreo significa la casa del pan. Hubo hambre en la casa del pan. Se acabó el pan en la casa del pan. No había pan en la casa del pan. Y dice la palabra que un hombre, un varón de esa ciudad llamado Elimelech, junto con su mujer se mudaron a un lugar llamado Moab. El lugar llamado Moab en el hebreo quiere decir la tina de basura, el lugar de basura, el lugar de suciedad. Ellos estaban viviendo en la casa del pan y se van a vivir de repente a la tina de basura. Él toma a su mujer, a sus hijos, y se va a la casa a la tina de basura cuando se acabó el pan. Un hombre que vivía en la casa del pan y se mete en un lugar que se llama la tina de basura. Y muchos de nosotros estamos en una situación donde había pan y el pan se ha acabado. Y ahora tenemos que buscar el pan en donde lo podamos encontrar. Pero no sabemos cómo encontrarlo. Y hay veces que tenemos que ir a lugares donde antes no nos habíamos metido.
juntarnos o tener conversaciones con gente o estar hablando de temas o ponernos en una situación donde antes no estábamos entrando. Esto es la tina de basura. Muchas veces nosotros vamos físicamente a ese lugar como este hombre con su mujer y sus hijos. Pero otras veces no vamos físicamente, pero vamos en el espíritu, en la mente. Empezamos a preguntarnos, ¿por qué no hay pan? ¿Por qué el pan se acabó? ¿Por qué se acabó el pan en ese lugar donde había pan? Estamos viviendo en una situación donde el pan se ha acabado. Dice la palabra del Señor que este hombre se mudó. Su nombre era Elimelech. Elimelech en el hebreo, el significado del nombre Elimelech es Dios conmigo. Elimelech tenía a Dios con él. Pero él, estando en la casa del pan, porque Belén también es el lugar donde vive Dios. Es el pueblo, es el lugar correcto. Y dice que él se movió. Y se llamaba Elimelech este hombre. Y su mujer Noemí. El nombre de Noemí es la sonriente. Se va el hombre de Dios con su mujer sonriente a vivir a la tina de la basura. Y no solamente eso, se llevaron a sus 2 hijos. Ahora ellos ya estaban viviendo en ese lugar. Pero ¿qué pasaba en ese lugar? Había comodidad, había cosas que podían hacer, habían cosas que habían ya dejado en la casa del pan. Ellos se habían movido en ese lugar y en ese lugar estaba otra vez la comodidad. Hay quienes estamos pasando por descomodidades ahora. No tenemos para las cosas que necesitamos. Pero hay quienes no quieren pasar por la incomodidad y se están moviendo a lugares que no deben de moverse. Y el Señor no quiere que te muevas del lugar donde tú estás. Mas, sin embargo, tomas decisiones que no debes tomar. Elimelech, el hombre del hogar, la cabeza del hogar, dice, yo me voy a la tina de basura. El hombre de Dios estaba conectado con Dios porque su nombre lo dice Elimelech, Dios conmigo. Y él se va a ese lugar con su esposa. Y dice la palabra del Señor que ahí habitaron. Pero mira lo que dice el 4. Perdón, mira lo que dice el 3. Habíamos leído el 2. Mira lo que dice el 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos. Qué tremendo es cuando tú haces una decisión que no debes hacer, mas sin embargo no la consultas con Dios, la consultas contigo mismo y dices, yo me voy a ese lugar. Oh, Dios me va a entender porque ese lugar es para mí, para mis hijos y mi mujer, para mi familia completa. Yo estoy buscando la estabilidad de mi familia completa, pero cometes el error de meterte en un lugar donde tú vas a morir. Dice la palabra del Señor que murió Elimelech. Elimelech quiere decir, como lo dije antes, Dios está conmigo. Lo primero que muere en ese lugar donde Dios quizás no te manda es la esencia de Dios. La esencia de Dios muere en ti. La esencia de Dios muere en ti. ¿Por qué? Porque en Moab, que es la tina de basura, no hay esencia de Dios. Pero hay buena comida. Pero hay cosas que necesitas. Dios comprenderá. Dios no siguió a Elimelech y a su esposa y a sus hijos a la tina de la basura. Porque Dios no vive en la tina de basura. Él no vive en el lugar donde nosotros a veces nos metemos, donde nosotros queremos estar, donde nosotros pensamos que ahí Dios nos va a entender porque estamos haciendo lo mejor para nuestra familia. Dios no quiere que te metas a ese lugar.
Dios quiere que tú primeramente te acerques a Él y le digas, Señor, ¿qué quieres? Cuando las presiones te están tomando, cuando están sucediendo cosas como las que están sucediendo en este día, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuáles son las cosas que tú estás tomando importantes para poder consultar a Dios? ¿Estás metiéndote con Dios? ¿Estás orándole a Dios? ¿Le estás preguntando qué quieres? Ese es el tiempo para que tú busques a Dios. Ese es el tiempo para que tú clames a Él. No es el tiempo para que tú corras a un proceso diferente. ¿Por qué está pasando esta situación? No lo sé. Pero déjame decirte que esta situación es un proceso para que tú y yo crezcamos. Esta situación que está sucediendo es un proceso, es la plataforma para que tú y yo podamos crecer. Aquí hay una apuesta. Aquí hay una apuesta. Y yo quiero decirte esto. El diablo no se va a llevar la corona. El diablo no se va a llevar la corona. No le des la corona al diablo. El diablo no se puede llevar la corona. La corona le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios único, al Dios verdadero. No le vayas a dar la corona al diablo. La palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos vendrán calamidades, vendrán pestes, vendrá toda clase de calamidad en la tierra. Habrá guerras y rumores de guerras. La palabra de Dios ya nos lo estaba enseñando. ¿Por qué te sorprendes? La palabra de Dios también nos dice que nosotros no podemos estarnos enfocando en lo que está sucediendo, sino que tenemos que meternos con Dios. ¿Sabes algo? Estamos en una cuarentena. Estamos metidos en casa. Lo peor que le ha sucedido hasta ahorita al infierno, es que tú y yo estemos en cuarentena. Porque este es el tiempo de buscar a Dios. Este no es el tiempo de elegir si te vas o no te vas de la casa del pan. No te vayas a mudar a Moab. No quieras mudarte a Moab. No pienses que Dios te va a dar permiso de mudarte a Moab. No lo hagas, porque lo primero que va a morir aquí, como dice en este precioso libro de Ruth 1:3, y murió Elimelech, el marido de la sonriente Noemí. ¿Tú crees que a ella le dieron ganas de sonreír? ¿Tú crees que ella dijo, ay, se murió mi marido? No, de ninguna manera. Quiero que entiendas esto. Tú tienes que tomar decisiones en base de lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos dice, está alertas y orando. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar y a quien destruir. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que no tenemos que concentrarnos con las cosas de este mundo. Hoy en día estamos chequeando constantemente cuántos muertos, cuántos heridos, cuánta gente ha sido desahuciada, cuántas cosas están pasando. No es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Apaga la tele, apaga las noticias, apaga todo lo que te esté influenciando al temor. Uno de los mayores galardones del diablo es el temor. Cuando Él mete temor en tu corazón, Él ya tiene un premio. Él se premia solo. Esta situación del coronavirus es una situación que te incumbe a mí y a ti. No le des la corona al diablo. No le permitas que el diablo se corone con tu temor.
Saca toda basura, saca todo lo que te está estorbando. Quita todo lo que te está estorbando y arriésgate a doblar rodilla delante de Dios. Arriésgate a doblar rodilla delante de Dios. Amado hermano, amada hermana, este es el tiempo de doblar rodilla delante de Dios. Este es el tiempo donde tú y yo tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice, estoy tocando a la puerta y llamo. Si tú me abres la puerta, ¿por qué no le abres la puerta a Dios? Él quiere venir a comer contigo, quiere venir a quedarse contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el tiempo de que nosotros nos empezamos a preparar para que nosotros seamos los que predicamos la palabra. Somos la generación de los últimos tiempos. Somos los que vamos a predicar la palabra hasta el fin del mundo. ¿Qué estás poniendo en tu Facebook? ¿Qué estás poniendo en tu perfil de Facebook? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles son las cosas que tú estás poniendo en tu perfil de Facebook? ¿Estás edificando al cuerpo de Jesucristo? Yo soy el cuerpo de Jesucristo. Yo quiero recibir noticias de lo que Dios está haciendo, no lo que el diablo está haciendo. Él no tiene ningún derecho de traerme las noticias aburridas y vacías y sucias. Hay gente que está muriendo, lo entiendo, pero tu trabajo y el mío es orar. Ahorita es el tiempo de orar, es el tiempo de ministrar la presencia de Dios. La palabra del Señor es eficaz para estas situaciones. Por eso nosotros por años hemos oído muchas veces las prédicas de nuestros pastores. A lo menos tú has recibido por año, solamente los domingos, 60 y tantas prédicas. Ahora, incluyendo con lo que estuviste aprendiendo durante todo el año, porque ponías una prédica acá, otra allá, oías y ibas a... Tienes demasiado. Si tú haces un recuento de todo lo que has aprendido en todos los años que has ido a la iglesia, es suficiente para que tú te quedes en casa y busques a Dios. Es suficiente para que tú puedas tener un entendimiento de lo que es el Señor. Es suficiente que tú lo hagas. Porque dice la palabra del Señor que Elimelech se cambió de casa, de la casa del pan, al bote de basura, y se llevó a sus hijos y a su mujer. Y él, dice la palabra de Dios, murió. Dios no quiere que muera la esencia en ti, la esencia de Dios. Estos son los tiempos donde la esencia de Dios es importante que tú la puedas, como un árbol, como una semilla, que la plantes y salga como un árbol. Ese es el tiempo donde la esencia de Dios no muera. Ese es el tiempo donde la esencia de Dios traiga frutos en tu vida. Por eso es importante que no te muevas de la casa del pan. No hay pan. Yo entiendo que no hay pan. Pero el Señor hará producir pan. Porque recuerda que tú y yo servimos a un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el dueño de la panadería. Él es el dueño de los hornos. Él es el dueño del molino. Él es el dueño de todo lo que necesites. Él es el dueño del árbol que dará el aceite, para poder mezclarlo, para poder hacer el pan de nuevo.
Él es el agua que va a hacer que la mezcla para hacer la masa vuelva una vez más a surgir. Jesús es la vida, es el agua de vida. Jesús es el árbol. Jesús es el dueño del pan, porque dice su palabra que Él es el pan de cada día. En esta situación, Elimelech tomó una mala decisión. Y la palabra de Dios nos tiene que enseñar algo. Las malas decisiones de otros nos tiene que enseñar a nosotros a no tomar esta mala decisión. Porque desgraciadamente él murió y dejó a su esposa y a sus hijos solos. Qué triste es cuando tú eres una familia completa y de repente sucede una tragedia. Qué triste es que cuando tú estás completa con tu familia, eres una persona feliz, cometen un error, cualquiera que comete un error y sucede una tragedia. Hay tragedias que suceden porque son parte de la naturaleza. Hay tragedias que suceden porque son parte de nuestros deseos de hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios. Y hay partes que suceden no por designio tuyo, no por designio mío, no por designio de nadie, simplemente fue un error. Pero estas palabras que te doy hoy a ti, escúchalas en tu corazón. No cometas un error. No te vayas a mudar a la tina de basura. No lo hagas. Yo quiero que tú rectifiques qué estás haciendo en casa. Porque el Señor puede usar lo que estás teniendo en casa para producir pan. Para producir pan. Quizás no hay mucho pan. Quizás no hay nada. Pero quiero decirte que el dueño del pan sigue viviendo en la casa del pan. Si tú quieres conocer al dueño del pan, si tú nunca has escuchado quién es el dueño del pan, su nombre es Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él murió, Él resucitó por ti y por mí. Y su palabra dice que no hay camino que nos lleve a Dios más que su Hijo Jesucristo. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y lo recibes en tu corazón, serás hijo de Dios. Yo quiero este día invitarte a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Así es que cierra tus ojos y solamente escucha esta oración y repítela después de mí. Padre, este día yo te pido que entres en mi corazón, que me enseñes la verdad de tu palabra, que me ayudes en estos tiempos de dificultad. Señor, no hay pan en mi casa, pero tú eres el pan. Tú eres el agua. Tú eres lo que yo necesito. Yo te confieso, te dejo entrar a mi corazón y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. De hoy en adelante, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén y amén. ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón?
No te pierdas la parte 2 de este programa que estamos transmitiendo en vivo. La segunda parte del programa, no te muevas de la casa del pan. Que Dios te bendiga.